Capítulo 14. Usted, y se dice amigo de mi padre. Arabella había entrado, envuelta en su abrigo y con las manos metidas en un manguito de piel, en el despacho de Juan, que trabajaba a la luz de una lámpara de queroseno. En la habitación vecina ardía un débil silbido, no, con débil silbido, un mechero de gas, el nuevo método de alumbrado limpio y seguro. Pero él prefería la luz de la lámpara, que encontraba más suave y acogedora. Usted está enamorado de ella. Lo supe desde el primer momento, continuó Arabella, hundiendo más las manos en el manguito. Rawlins había cumplido su palabra de poner todo en orden. Los papeles que Juan dejara desparramados estaban apilados. El lápiz tenía punta afilada y el vaso utilizado por Carlos estaba lavado y secado. Apenas Juan volvió a su despacho después de la cena, se puso a trabajar. En el escritorio tenía el sobre con su informe y una hoja de papel en que había escrito las palabras iniciales de una carta al coronel Stanhope con aquel sobre. En ese momento apareció Arabella con su exabrupto a modo de saludo. Él se puso de pie y dijo: Buenas noches, Arabella. ¿Qué le pasa? Como si usted no supiera. Juan contempló un instante el fino rostro de mejillas amoratadas por el frío, de rizos más ensortijados que de costumbre por la humedad, y le dijo: Tome asiento y cálmese. Supongo que no ha venido sola a esta hora. Esa no es cuestión suya, y no quiero sentarme. Voy a un concierto y no pienso tener a mi acompañante esperando. ¿Ese simpático mozo de Virginia está la tía con ustedes? Tampoco eso le interesa a usted. Ya sabía que usted estaba enamorado de ella, pero seguir el flirteo a espaldas de mi padre. Si usted está hablando de su madrastra, puedo decirle para su gobierno que no estoy enamorado de ella. ¿Entiende? Simplemente porque fui a hacer una visita. No le creo. Si usted la conociera como yo no sé lo que tiene usted contra ella. ¿Qué tengo yo, no ella, verdad? ¿Cree usted que yo he querido llevarme mal con ella? ¿Que no he tratado de que nos entendiéramos? Ah, sí. Al principio era muy acaramelada conmigo, cuando era maestra en el Instituto Huntington. Querida mía, por aquí, tesoro por allá. A Arabella le temblaban los labios al hacer esta parodia. Me mimaba en todo momento para poder ganar el lado flaco a mi padre, que se sentía solitario. Oh, Juanito, yo no sé cómo ha podido usted enamorarse de ella. ¿Acaso ignoraba que le iba a exprimir a usted, como hace con todo el mundo, y que fue ella quien hizo que mi padre fuera a proponer al suyo? Se interrumpió bruscamente, como asustada de sí misma. Vamos, continúe. No me haga caso, Juanito, hablaba por despecho. Juan la miró con dureza. Continúe, o tendré que arrancárselo por la fuerza. Ella se plantó con aire de desafío. Atrévase, capitán. ¿Creyó usted por un momento que era idea de mi padre? Al principio, quiero decir, hacerle entrar a usted en el ministerio. ¿No comprende que ese era el modo más seguro de ganar el apoyo y la influencia de Corwin Bottomley? Una ola de furor invadió a Juan y le ofuscó el entendimiento, no por lo que le habían hecho a él, sino a su padre. Claro, como un hijo desaparecido, como un ladrón en la noche, con un hijo desaparecido como un ladrón en la noche, y el otro lleno de vacilaciones y de ideas yanquis. El ofrecimiento de Stanhope debió parecerle llovido del cielo. Perdóneme, por favor, perdóneme, dijo Arabella. No me mire así porque me asusta. ¿Qué piensa hacer? Juan nunca se había llevado del todo bien con Arabella, pero por lo menos ella se había comportado como una amiga leal. Apretó los dientes y murmuró: Lo que iba a hacer cuando usted entró como un rayo, escribir mi renuncia e irme de aquí. Está por estallar un gran escándalo en el ministerio y desde hace varios días no he pensado más que en la forma de evitarlo, pero ahora no me importa. Es por lo que yo he dicho. Yo sé que es por eso. Usted es realmente asombrosa. Siempre sabe todo. Sabía que yo estaba enamorado de Lidia. Ahora sabe que voy a renunciar por lo que usted me dijo. La tierra da vueltas, el sol se pone, sale la luna, y es usted quien está siempre en el centro del universo. Si realmente le interesa saber por qué renuncio, lea esta nota. Tomó el sobre que contenía el informe, lo abrió desgarrándolo y tendió las hojas a la joven. Arabella leyó y al concluir, pálida y con los ojos desmesuradamente abiertos, se llevó una mano a la garganta y dijo: Esto no puede ser verdad, lo ha inventado usted. No puede ser, pero es.
y al parecer se trata de casi $250,000. Dígame, Juanito, ¿mi padre ha tenido intervención en esto? No tema decírmelo. En realidad, no me sorprendería demasiado, porque desde hace un tiempo no es el mismo. Su padre ha hecho unas cuantas cosas que yo no comprendo, pero tengo la convicción de que no está complicado. ¿No me lo dice solamente para que yo no sufra? Desgraciadamente, en estos momentos no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Escuche, Arabella, creo que con esto es más que suficiente. ¿Por qué no va al concierto? Ella bajó los ojos hacia el manguito para evitar su mirada. Eso del concierto fue un pretexto. Vine a verle a propósito porque no podía soportar más la idea de que usted estuviese enamorado de Lidia, como ella misma me lo dio a entender esta tarde sin perder un minuto en cuanto usted salió. Tenía que aclarar el punto. Puesto que Juan ya le había revelado uno de los grandes secretos de ese día, bien podía comunicarle otro, y le dijo: hoy he visto a Carlos. Se había encontrado envuelto en un enredo y la única solución que se le ocurrió fue escapar. Se ha convertido en un ebrio incurable. El rostro de Arabella pasó de la estupefacción a la pena. Cuánto lo siento, Juan, dijo tocándole suavemente el brazo. Más por mí sí y por usted que por el propio Carlos. Fue él quien me contó lo de Lidia. Se metió en el asunto lo bastante para poder satisfacer el vicio de la bebida. Le pregunté si su padre estaba en la trama y me dijo que no, de modo que no se preocupe más. Tome las cosas con filosofía, como se suele decir. Arabella no era ya la amiguita de Missy, ni la coqueta ansiosa de divertirse, sino una mujer resuelta que no se dejaba dominar por el pánico y podía conservar la serenidad. Le miró largamente y dijo: gracias, Juanito. Le quiero más todavía, ahora que me ha dado esta muestra de confianza. ¿Dónde está Carlos? ¿En un hotel? Quería irse a California y le di dinero para que pudiese hacerlo. Me veré en aprietos cuando tenga que explicarlo a una comisión investigadora, mi única fuente de información, y le dejé escapar. Si bien no tiene en definitiva mucha importancia, tal vez, ya que siempre volvemos a la circunstancia de que el contrabando de algodón no es un delito, aunque se trate de $250,000. La realidad del asunto es que no se puede procesar a su madrastra ni siquiera por una infracción a las leyes. De modo que ella está a cubierto. Es prácticamente una ladrona, a pesar de que las leyes no lo digan, y continuará luciéndose en las fiestas como la señora del ministro Stanhope, orgullosa de lo astuta que es, en tanto que mi pobre padre se mordió los labios. Siento pena por él, que no es capaz de ver qué clase de mujer es Lidia. Juan le puso una mano en el hombro y le dijo: deje las cosas como están. ¿Me entiende, Arabella? Quizá cometí un error al decirle esto, pero no pude contenerme. Posando a su vez una mano sobre la de Juan, la joven contestó: y yo me alegro de que no haya podido contenerse. Entonces haga lo que le pido. Deje las cosas como están. No vaya ahora a querer cantárselas claras a ella, porque con eso no conseguiría más que hacer sufrir a su padre. Arabella oprimió con los dedos la mano que tenía en la suya y dijo: pobre Juanito, siempre preocupándose por los demás. Qué tontería, ahora vuélvase a tu casa. La acompañaré hasta el coche. No se moleste, ya le he hecho perder bastante tiempo. Juan retrocedió un paso y, frunciendo el ceño, repuso: ¿desde cuándo le importa a usted tanto el tiempo de los demás? Apenas terminó de pronunciar estas palabras, le asombró la resistencia de Arabella a una de las formas más corrientes de cortesía y muy luego, al aproximarse ambos a la puerta de la calle, encontró la explicación. El carruaje que esperaba junto a la acera, bajo la luz amarillenta de un farol de gas, no era el de los Stanhope, sino un coche de punto. Así que lo vio, comprendió de qué se trataba. Arabella se detuvo en las gradas, y le dio la mano. Buenas noches, Juanito. No trabaje hasta demasiado tarde. Volvía a hacer la coquetuela que no podía con su genio, pero Juan la tomó por el brazo y, siguiendo con ella hasta la acera, dijo: me han enseñado que siempre se debe acompañar a una dama hasta su carruaje. El cochero saltó del pescante y abrió la portezuela. Al advertir que Juan la empujaba más de lo que la ayudaba, Arabella le dijo: por favor, Juanito, me está haciendo daño. Él no hizo caso, porque el cansancio y la tensión de esa jornada le dominaban. Además, pensó que las mujeres siempre tienen sus tretas y que, si le hacía daño, tal vez fuera ya tiempo de que alguien le diera una lección a esa muchacha. Por favor, repitió Arabella, no sea así.
No estaba tratando de engañarle, y si me lo hubiera preguntado, se lo habría dicho. Buenas noches, señorita Arabella. Buenas noches, señor Monckton, dijo Juan. Pues desde luego quien esperaba era Neville Monckton, que tuvo el tacto suficiente para inclinar la cabeza en un saludo. Juan permaneció en la acera hasta que el coche se alejó y volvió a su despacho. Trató de sumergirse en su trabajo, pero la situación que él mismo había contribuido a crear no le dejaba otra cosa por hacer sino mantenerse alerta. No tuvo que esperar mucho. A los 2 días, un editorial de la Gaceta aparecía encuadrado en la primera plana, con un gran título que decía «Traidores en altos cargos». Reclamaba una investigación en el depósito de Nueva Orleans, sosteniendo que había personalidades dedicadas al contrabando en una escala fantástica. Añadía que el periódico conocía los nombres de los complicados por información proveniente de los propios círculos oficiales, y que si el gobierno no hacía justicia, la haría la Gaceta. Juan solo leyó el editorial 4 días después de su aparición, debido a la lentitud de las comunicaciones, y, al hacerlo, sintió un nudo en la boca del estómago. Esa era la catástrofe. No obstante, cuando pasó un día y la mayor parte del siguiente, sin que se produjera ninguna novedad, y ni siquiera fuese llamado a declarar ante una comisión investigadora, empezó a pensar que tal vez pudiera capearse la tormenta. Coop Monckton había gritado tantas veces para anunciar la presencia del lobo como el mentiroso del cuento, que mucha gente se había vuelto escéptica y no le escuchaba, sobre todo en esos momentos en que el asunto más grave era la situación militar. Circulaban rumores de que la ciudad de Nashville había sido evacuada y de que una flotilla del norte estaba en marcha hacia Nueva Orleans. ¿Quién iba a preocuparse por unos cuantos centenares de balas de algodón cuando la ciudad entera podía caer en manos del enemigo? Hasta podía pensarse en la posibilidad de perdonar a Arabella, se dijo Juan, y con ánimo más optimista examinaba esa mañana la última lista de embarques remitida por el Ministerio de Marina, cuando entró Rawlins con un ejemplar de El Observador en la mano y cara de terror. El periódico tenía en primera plana la noticia de que el coronel Stanhope se había suicidado la noche anterior de un balazo en el vestíbulo del Hotel San Carlos en Nueva Orleans. La prensa tomó inmediatamente el hecho como tema de sus comentarios. En la Gaceta de Pompey's Head, Publicus recordó a los lectores su editorial anterior y declaró que el suicidio brindaba la prueba indiscutible de la deshonestidad del coronel. El Mercurio de Charleston y casi todos los demás periódicos opositores dijeron lo mismo, y el gobierno, puesto entre la espada y la pared, se vio obligado a nombrar una comisión investigadora. La cuestión se complicó a tal punto que Juan Bottomley tardó una semana en aclarar su intervención en ella, y aún esto podría haberle resultado imposible, a no ser por una carta enviada desde Nueva Orleans por Stanhope, al parecer el día antes de quitarse la vida. Good Monckton lanzó el último insulto, pero el coronel Stanhope tuvo la última palabra. En vez de Lidia, era Arabella quien le recibía sentada en el sofá, pero por lo demás la escena era la misma. El fuego en la chimenea, el atardecer de un día triste y la lluvia que golpeaba los cristales. La reunión de la comisión investigadora no ha sido tan mala como yo temía, dijo Juan. Ha dado a la prensa un comunicado en que dice que el coronel Stanhope trabajaba mucho y se encontraba al borde del agotamiento nervioso y que, como demuestra la carta, fue un patriota hasta el fin. Gracias, Juanito. Ha sido usted muy bueno al venir. Temía que no quisiera verme y me despreciara. Ahora que todo ha concluido, ¿por qué no poner punto final a sus preocupaciones usted también? Arabella, vestida de luto, que hacía destacar más el rubio rojizo de sus cabellos, iluminados a trechos por el resplandor de las llamas, hizo con los hombros un movimiento de fatiga y de tristeza. Si no fuera por mí, dijo, mi padre estaría aún aquí. ¿Puedo poner punto final a esa verdad? Eso era innegable, y él no supo qué responder. Unas cuantas gotas se destilaron por la chimenea, se deslizaron por la chimenea y provocaron un breve chisporroteo en el fuego. Usted se castiga a sí misma excesivamente y sin ninguna utilidad, dijo Juan por fin. No debe olvidar que otros han tenido parte en esta desgracia. No, Juan, replicó ella con ademán negativo. He sido yo en definitiva. ¿Quiere usted que eche la culpa a Good Monckton por publicar lo que yo, por intermedio de Neville, le puse en condiciones de escribir?
Yo quería que Lidia fuera descubierta y humillada. Eso era lo único que me proponía. Y de no haber sido por mi resentimiento contra ella, papá estaría vivo todavía. ¿Cree usted que podría olvidarlo alguna vez? Sus ojos buscaban los de Juan con una expresión de profunda sinceridad, como si estuviera demasiado exhausta para decir otra cosa que la verdad. Luego se rehízo y continuó. ¿Estuvo muy ruda la comisión con usted? ¿Y esa carta de mi padre, qué decía? Era evidente, no obstante su firmeza exterior, que había llegado al límite de su resistencia y que solo se sostenía por amor propio y por la noción del comportamiento que debía asumir en circunstancias como esas. No, contestó Juan. No me trataron mal, y en cuanto a la carta de su padre, dice que fue él quien exportó el algodón con la idea de reforzar los fondos del gobierno en el extranjero, si bien ello no explica la razón de que haya hecho lo que hizo, ¿verdad? Si usted quiere, le puedo decir lo que supongo por los elementos de juicio que he reunido entre tanto, ¿no querría usted un ponche? Hay veces en que una copa de algo fuerte, viene muy bien. Arabella hizo un esfuerzo por sonreír. Ya he tomado uno, porque la vieja Celina insistió en que lo necesitaba. ¿Puede usted arreglarlo agregarlo a mis demás pecados? O a los de Celina. Y a propósito, supongo que ya le preparó las maletas, porque su tren sale a las 6. Tomó el atizador y revolvió un poco las brasas. Arabella, su padre tenía motivos para pensar que en Nueva Orleans estaba sucediendo algo sospechoso. El comité de protección está presidido allí por uno de esos criollos y en el piso alto se abrió una puerta y se oyó la voz de Lidia que llamaba a Celina. Tanto Arabella como Juan volvieron la cabeza hacia arriba y él preguntó, ¿cómo lo ha tomado ella? El senador Fenchurch ha sido un gran apoyo para Lidia y nos va a acompañar hasta la estación. Ella piensa mantener esta casa y volver a vivir aquí, porque naturalmente no podría soportar más la sociedad lugareña de Pompey's Head. Desde luego se casará con el senador, probablemente antes de que haya pasado el año, y para mí será lo mejor, pues así no tendré ya que considerarme vinculada a ella por nada. Se interrumpió y fijó la mirada en Juan. Usted me decía que el Comité de Protección de Nueva Orleans. Sí, nuestro amigo criollo nos envía un informe semanal y a menudo este no contiene más que rumores, chismes y sobre todo calumnias. Eso sucede siempre que informar sobre otros es una obra de patriotismo. Pero este hombre de Nueva Orleans es un ser de una malignidad increíble. No le bastaba que yo acusara recibo de sus cartas y quería comunicarse con el ministro sin aceptar subalternos, de modo que remitía directamente todos los informes al coronel Stanhope, quien después de contestarlos me los pasaba a mí. Hubo entero 2 informes de Nueva Orleans que su padre no me mostró y que encontré al revisar su escritorio antes de la investigación. Este sujeto logró averiguar que el sueldo de Morris era de $3,000 anuales y que llevaba una vida mucho más dispendiosa de lo que le permitían sus medios. Envió 2 informes sobre esa cuestión y, si yo los hubiera visto, probablemente no les habría hecho caso por atribuirlos a su maldad. Sin embargo, su padre había nombrado a Morris a petición de Lidia y sabiendo que era primo suyo, de modo que es fácil comprender cuánto le inquietaron esos informes. Pero lo que realmente le alarmó fue que el balance de Morris correspondiente a enero presentaba un déficit de 800 balas. Ahora comprendo. Si lo hubiera sabido, dijo Arabella mordiéndose una vez más los labios. Pero todo es culpa mía. Usted pensará que yo confié los datos a Nelly, cediendo a un impulso del momento, sin saber qué hacía. Pero la verdad, Juanito, es que me daba muy bien cuenta de lo que estaba haciendo y de que si se lo decía a Nelly, él se lo comunicaría a su hermano. No hablemos de ese aspecto de la cuestión. Si usted se ha enamorado de alguien, a mí no me concierne. Arabella, tendiéndole una mano, le miró con expresión de tristeza. Juanito, usted me ha confesado que estuvo un tiempo enamorado de Lidia. Ahora yo le puedo declarar que nunca estuve enamorada de Nelly, que tuve un entusiasmo pasajero por él, es cierto, pero no cariño verdadero. De todos modos, ¿eso qué importancia tiene? Me decía usted que las cuentas del señor Morris tenían un error de 800 balas. Sin que yo lo supiera, el coronel Stanhope hizo que su secretario le llevase los documentos de Nueva Orleans desde que se hiciera cargo de su puesto el señor Morris.
y luego fue a esa ciudad a averiguar personalmente el asunto. El 22 de febrero llegó al Hotel San Carlos y fue enseguida a ver a Morris. Entonces, descubrió que Lidia estaba complicada, cosa que hasta ese momento ni siquiera sospechaba. La joven inclinó la cabeza y sollozando silenciosamente murmuró: ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido? ¿Quiere leer esa carta?, dijo Juan. Léamela usted. Él buscó en un bolsillo, sacó una hoja de papel y leyó: Estimado Juan, deseo que inmediatamente de recibir esta, vaya a ver al ministro de Hacienda y le diga que, habiendo tenido en los últimos meses la oportunidad de colocar en el extranjero una parte considerable del algodón que me pertenecía, estoy ahora en condiciones de entregar al gobierno la suma de $146,000, depositada a nombre de mi mujer, por razones de conveniencia, en la sucursal del Banco Real del Canadá en Nassau, Bahamas. Otra cosa, querido Juan, a propósito de los asuntos del ministerio, temo que el superintendente Morris no sea el hombre indicado para ese puesto. He descubierto que es muy negligente y le he pedido la renuncia. ¿Qué opina usted de nombrar en su reemplazo a Rawlins, nuestro oficial mayor? Me ha dado en todo momento la impresión de ser muy competente. A propósito, si usted ve a mi esposa, preferiría que no mencionara esto que le digo, pues deseo sorprenderla con la noticia de que he podido ayudar en esta forma modesta a nuestra causa. Hágame el favor de expresarle mis respetos y decir a mi hija que la quiero muchísimo. Juan dobló la carta y la guardó en el bolsillo. Arabella, sin dejar de llorar, dijo: Pobre papá, escribió eso pensando que había salvado la situación y luego, antes de que usted pudiera hacer lo que le pedía, sin poder contener el llanto, murmuró sordamente: Querría morirme. Sentándose en el sofá junto a Arabella, Juan la tomó por los hombros, pero ella se desasió y agregó entre sollozos: Váyase, Juanito, no puedo soportar la idea de que usted me tiene lástima. Váyase, por favor. Él volvió a tomarla por los hombros y le pidió en voz baja: Arabella, cálmese, por mí, se lo ruego. ¿Me lo ruega? ¿Qué le importa a usted? ¿Cuándo le ha importado? Váyase, le digo, y déjeme sola. Juan se levantó del sofá y ella lanzó un corto grito de dolor. No, lo dije sin querer. Diga que me tiene un poco de cariño. En un ímpetu repentino le echó los brazos al cuello y agregó: ¿Cómo puedo resignarme a que se vaya? Le matarán y ¿qué será de mí? Moriré porque no podré soportarlo. Escúcheme, Arabella, comenzó Juan, pero ella sacudió la cabeza frenéticamente, como no queriendo oírle, y le interrumpió. ¿No sabe cuánto le quiero? ¿No puede usted decirme que también me quiere en vez de pedirme que le escuche? Alzó el rostro con los ojos arrasados en lágrimas, y su boca se acercó con un gemido ahogado a la de Juan, que susurró: Arabella, querida mía. Dios mío, qué tonto has sido, musitó ella. Solo cuando oyeron pasos en la escalera se separaron, y Juan dijo entonces: Tengo que irme. Arabella asintió, le acompañó hasta la puerta y ofreciéndole los labios para que la besara, dijo: Escríbeme. Tú también escríbeme. Volveré tan pronto como pueda y nos casaremos, porque te casarás conmigo, ¿verdad? Ella rió. No te lo diré ahora. Quiero tenerte en la duda. Abrázame otra vez bien fuerte. Rezaré por ti todas las noches. Cuando por fin Juan salió y comenzó a marchar en medio de la penumbra crepuscular y del fresco olor a lluvias, un arrobo inefable le invadió al pensar en lo hermosa que era Arabella, en el asombro y la felicidad de la escena que acababa de vivir.